Un gusto compartir con todos ustedes. Esperamos que esto se nutra cada vez más y que nos sigan la pista a estos miembros de las charlas entretenidas y que nos hagan preguntas, que nos reten, que nos digan, hey, esto no es cierto, yo sé otra cosa y que nos pongan a investigar y que esto se haga una comunidad de conocimiento cada vez más grande. Un saludo a todos los que nos están viendo. Sean queridos hermanos o no sean queridos hermanos, de todos modos, toda la humanidad somos hermanos. La gran hermandad de la humanidad, ¿no, Alex? Así es, así es. Un saludo. Alejandro querido, Alejandro Zabaleta. Gran Logia Valle de Teotihuacán del Estado de México. Nos manda saludos recibidos. Muchas gracias, Gran Logia Valle de Teotihuacán. Excelente. Teotihuacán. Siempre me he quedado, todavía sigo con la duda de si debemos decir Teotihuacán o Teotihuacán. Todavía hay la lucha aquí. Teotihuacán. Bueno, pues ya. Teotihuacán. En náhuatl, los términos son normalmente graves. Teotihuacán. Se hacen agudos al paso al español, porque en el español hay muchos términos, hay muchos términos de tipo agudo. Entonces, más bien es grave, Teotihuacán. Claro. Bueno, pero si estamos hablando, yo no estoy hablando ahorita en náhuatl, ni lo conozco, estoy hablando en español, entonces, a ver, resuélvemela. Ambos son aceptables, pero bueno, finalmente el original es Teotihuacán. Teotihuacán. Entonces, si le hacemos caso a nuestros antepasados, les diremos saludándolos a Teotihuacán. Mi querido Joel Gutiérrez, Joel Alejandro Gutiérrez, te mando un abrazo, me da mucho gusto verte. Vamos a lamentar mucho la ausencia de mi querido hermano Josué. Josué Gonzalo Gutiérrez anda en un asunto de su profesión, anda por el interior de la República. Entonces nos había avisado de que tenía un poquito de problemas de conexión. Ya sabes que en toda la República no hay la conexión como aquí en la Ciudad de México. Esperamos que durante la transmisión de nuestra charla, pues Josué se pueda enganchar en nuestra línea y entonces podamos transmitirlo. Pero por lo pronto le mandamos un abrazo con mucho cariño, le decimos que lo extrañamos. Y Alejandro Zabaleta, qué bueno que ya estás aquí con nosotros. Ahora tienes ahí ya toda la imagen y sonido, te agradezco mucho. Y bueno, pues estamos afortunadamente en esta nueva de nuestras charlas entretenidas y ahora sí parece que estamos transmitiendo por Facebook. Todavía no estoy seguro de que hayamos logrado la conexión con YouTube, pero no, finalmente no. Si la logramos conectar ya estaremos publicando al mismo tiempo, pero si no, por lo menos con los amigos de Facebook, que era a quienes les habíamos quedado de ver las reuniones anteriores, y terminando la reunión les comento que la estamos grabando. Así que tendremos disponible el video y lo subimos inmediatamente a YouTube para que esté en la página de Charlas Entretenidas. Y de esta manera, pues vamos completando. La invitación que ustedes hacían un poquito antes de que yo apareciera en imagen me encantó, porque sería enriquecedorcísimo. No se me había ocurrido eso, pero imagínate que podamos tener la posibilidad de responder a preguntas de nuestros amigos, de nuestros hermanos masones en todo el mundo, pues enriquecería mucho el contenido de las charlas. Pero no me olvido que en la anterior de nuestras charlas entretenidas, ¿se acuerdan que la estamos haciendo todos los viernes a las 8:30 en vivo por Facebook? Entonces, en la última que tuvimos hace 8 días, nos comprometimos Josué, Joel y un servidor a hacer equipo en contra del pobrecito de Alejandro Zabaleta. Ese fue nuestro compromiso. Y la verdad, pues lo estuve pensando toda la semana. Digo, ¿lo masacramos, Joel? Con todo. Entonces duro contra Alejandro. Alejandro, ¿te acuerdas? Estábamos hablando, después de que ya platicamos acerca de los orígenes, genéricamente hablando, los orígenes de la masonería, nos fuimos a asaltos históricos y llegamos al templo de Salomón, el famoso templo de Jerusalén, y tocamos así ligeramente, muy por encimita, toda la historia de la construcción del templo. Y finalmente llegamos a, ya casi terminando la anterior de nuestras charlas entretenidas, a la situación de mencionar a los gremios de constructores. Y decíamos que, digamos que estos gremios, como conjunto de profesionales de la construcción,
fueron derivando hasta lograr la masonería moderna de nuestros días, esta masonería que estamos trabajando ahora por las más modernas vías electrónicas. Entonces, nuestro querido hermano y amigo Alejandro Zavaleta, que además es historiador y un músico, un cantante extraordinario, nos comprometió a que el inicio de esta nueva sesión de nuestras charlas entretenidas comenzaría justamente con hablar de los gremios de constructores. Y entonces fue cuando dijimos, pues eso es un reto demasiado grave para nosotros, entonces todos contra Alejandro Zavaleta. Alejandro, pues ahora te toca a ti. Yo voy a tomar un vasito de agua porque no estoy tomando café, pero voy a tomar un vasito de agua. Y mientras, por favor, introdúcenos en el tema ese de los gremios de constructores. Correcto, pues bueno, gremios. En general, un gremio es una organización de trabajo que tiene que ver con alguna especialidad. Pues gremios hay de constructores, pero también de pintores, pero también de doradores, los que le ponían oro a los retablos, por ejemplo, pero también de metal, de trabajadores del metal, etcétera. Un gremio lo que tiene como, digamos, característica en común, sin importar qué tipo de trabajadores agrupe, es su organización. Y su organización es jerárquica, normalmente en 3 grados, que son, digamos, los grados que ahora nosotros manejamos como masonería universal. El grado de aprendiz, que ya había mencionado mi hermano Joel en la charla entretenida anterior, el grado de aprendiz, que es cuando llega alguien, pues como su nombre lo dice, con la intención de adquirir el oficio. El grado de oficial, que también se le llama compañero, que es cuando alguien ha desarrollado los conocimientos básicos del oficio y ya puede encargarse de hacer ciertas partes del trabajo solamente con la supervisión del maestro, que es el que sabe todos los secretos del oficio, y también ya puede encargarse de coordinar el trabajo de otros aprendices. Y pues obviamente el maestro, que es el que posee todos los secretos de la labor, todos los secretos del trabajo. Existían contratos, eso es lo que yo quiero decir, porque ya en la Edad Media, esto era, digamos, cosa de todos los días, había un montón de oficios y existían contratos. Una madre o un padre de familia, o ambos, podían llevar a su hijo muy joven, muy chiquillo, digamos, dependiendo del oficio, lo podrían llevar desde los 7, 8 años y dejarlo a cargo de un maestro. Y el maestro se comprometía por contrato a recibirlo y a enseñarle todos los secretos de la profesión. Pero ese contrato inicialmente duraba 1 año y en ese año el maestro podía regresar al aprendiz si veía que no tenía ninguna habilidad o ningún mérito o no le iba a servir para el trabajo que iba a realizar. Entonces, bueno, una vez que pasara ese año, ya el compromiso era total. Tenía que acogerlo en su casa, enseñarle todos los principios del trabajo y después, pues, hacerlo crecer, a evolucionar en el trabajo, a ser un compañero o un oficial del oficio, y después ese oficial podía o no, ya en términos reales, podía o no optar por hacer un examen ante todos los miembros maestros del gremio y demostrar que podía ser otro maestro. ¿Cuál es la diferencia entre un maestro y un oficial? A veces los oficiales sabían hacer todo lo que los maestros, pero la diferencia es que solo los maestros podían poner un taller, solo los maestros podían tener su propio taller de trabajo y aceptar aprendices. Y a veces esto también era una cuestión política, ahora que no está mi querido hermano Josué Gonzalo, era una cuestión política porque obviamente si yo era maestro de un taller, de lo que fuera, y tenía a mis hijos, pues a los primeros que yo les iba a enseñar para heredarles el oficio, era a mis hijos, pero a lo mejor tenía aprendices y compañeros mucho más talentosos que mis hijos, o a lo mejor nada más tenía hijas. Entonces era muy probable que yo escogiera como maestro que tenían un poder real dentro del oficio, porque además solo los maestros podían ejercer el oficio, digamos, legalmente,
no había piratería, digamos, en ese sentido, controlaban todo el oficio, controlaban los precios a los que se vendían los materiales que producían, era todo un gremio, bueno, como tal era lo que ahorita sería un sindicato, un monopolio, hablando en términos económicos, ¿no? Ok, Y entonces Alex, yo podía, como maestro, ¿sí? Alex, me Te salió ahí escucho, Joel. una nota interesante. Fíjate que hay una película, y digo, abro el paréntesis nada más, que se Ajá. llama Los Pilares de la Tierra. Está muy bonito, el libro es muy interesante, búsquenlo, Ken Follett. véanlo, y habla precisamente de este punto, Los Pilares de la Tierra, la historia de un arquitecto que quiere construir una gran catedral. Y eso es bellísimo, Así y es. tiene a su hijo como compañero, y a un aprendiz que tiene también ahí, que él está, finalmente no puede delegarle toda la autoridad a su hijo por mal hecho, y se la empieza a delegar a su aprendiz, ¿no? Y Y bueno, con como todo lo que esto paréntesis, resulta de celos, ¿no? Y claro. sí. Y ¿Cómo finalmente se es llama, una película muy buena, un libro interesante, cómo se búsquenlo, llama el lean. libro? Repíteme el nombre del libro, por favor, Joel. ¿Cómo se llama el Los libro? pilares de la tierra, los pilares Ah, de la tierra. muy Ajá. interesante. Sí, El búsquenlo. autor es Ken Follett. Ken Follett. Ken Follett. Ken Follett es el autor del libro y también hay una película. Vean la película o lean el libro o hagan las dos cosas. Y pues bueno, ya yo termino rápidamente después de esta nota de mi hermano Joel, diciendo que a veces, como decía él, si yo tenía puras hijas, tenía que buscar a un buen compañero, a alguien que yo viera que tenía las tablas, el talento, y casaba una de mis hijas para que pues, heredara el taller, ¿no? La obra con la que un compañero se examinaba y presentaba como prueba de que ya sabía hacer algo como maestro, se llama propiamente y justamente obra maestra, precisamente. Entonces, el compañero que decía, yo quiero ser maestro, presentaba una obra maestra, se le calificaba y se le decía, sí, ya puedes ser maestro, pero cuando era maestro era todo un brinco, ¿eh? Porque ya no puedes trabajar con otro maestro. Tienes que conseguir o tener los recursos para poner tu propio taller, para recibir a tus propios aprendices y formarlos en el oficio y hacerlos compañeros y después generar más maestros. Eso es un gremio. Y entonces la masonería lo que hace es tomar esa estructura gremial y llevarla simbólicamente a la forma de trabajo que hacemos nosotros, específicamente la de constructores, aunque era una forma genérica de todos los oficios en la Edad Media y sobre todo después en el Renacimiento, con la construcción de grandes catedrales. ¿Qué creen? Que yo ya tengo aquí un cuchillo para aventárselo a Alejandro Zabaleta, pero le voy a dar la oportunidad de que abra fuego primero Joel. A ver, Joel, ¿qué opinas de esta versión que nos da mi querido hermano Alejandro? Desde luego no tengo punto de discusión porque me parece que su explicación es muy clara y muy bien fundamentada. Yo lo que vería, sería la pregunta que te haría, Joel, en tu opinión. Se refiere Alejandro a gremios de ciertos oficios. Y podría hablar, por ejemplo, de los oficios antiguos, los alfareros que comenzaron a hacer losas, cazuelas, etcétera, ya sea en barro, ya sea en madera o ya sea en piedra, pero finalmente llamémosle alfareros en conjunto a los que hacían cacharros para la casa. Luego hay otro gremio que podrían ser los agricultores, aun cuando compartían algunos secretos y todo, técnicas de labrantío y esto, los ganaderos, los pastores, pues por ejemplo para la reproducción de sus animales, por ejemplo la cosecha de leches, la ordeña, el tratado de los pelos y las pieles, cosas de estas. Pero yo sentí un poco como que no entendí claramente la formación de los gremios de constructores. ¿Tú qué opinas, Joel? Eh, bueno, es que estamos hablando, mi querido hermano Alejandro está hablando de qué es el gremio, ¿no? ¿Qué es un gremio? Pero yo creo que es importante decir que durante la época medieval había feudos y esos feudos tenían tierras
y tenían ciertos gremios, el de agricultores, alfareros, etcétera. Importante decir que el gremio de los constructores era muy, muy importante. Además de todo, era muy inteligente, porque construir algo no es tan sencillo como sembrar o como no sé, hacer una alfarería. El gremio realmente debe ser muy científico, debe haber estudiado la geometría de Euclides, debe haber estudiado a los clásicos, debe haber estudiado mucha ubicación de los templos de Oriente a Occidente, a Poniente, etcétera. Debe entender toda esa cantidad de ciencia en esa época. Y entonces esta ciencia se cultivaba entre los gremios de los maestros constructores. Ahora, los maestros constructores también son muy importantes porque en la Edad Media había que construir algo para darle formalidad al Estado. Y esta formalidad, darle esta formalidad al Estado, pues es bien importante, de verdad es bien importante. Y máxime hacérsela a Dios. La veneración a Dios, la adoración a Dios tiene que hacerse en un mausoleo extraordinario, extraordinario. Y por eso lo primero que empezaron a construir realmente antes del Palacio Nacional o del Palacio de Gobierno o de la casa del gobernador, hacen un templo dedicado a las deidades, ¿no? A Dios en este caso en la Edad Media, y arman grandes catedrales, o sea, tienen que generar una catedral. Ahora, estos gremios se van agrupando y van generando mucho conocimiento, lo van acumulando y empieza a generarse un boom increíble. La Edad Media es una época muy dinámica en este tipo hay que sacralizar todo el Estado, porque el poder y el control económico lo tiene y lo empieza a tener la Iglesia. Y la manera de generar ese poder económico es haciendo templos más bellos, haciendo más santos, haciendo más milagros, generando más capillas, etc. Regresando a los pilares de la tierra, hay algo increíble. El arquitecto se encuentra una piedra que absorbe agua simplemente y que cuando le da el sol empieza a escurrir. Entonces hace una virgen, increíblemente, y le coloca la piedra en los ojos, y cuando sale el sol en la mañana, la virgen empieza a llorar por la piedra que encuentra. Y eso permite la financiación de la catedral, y eso permite que se siga construyendo, y eso permite crear el sueño del gran arquitecto, crear una catedral para Dios. Entonces, estos gremios son increíbles, y cuando terminan una construcción, dicen, bueno, tenemos que ir a hacer otra, y son los únicos miembros del feudo que tienen la capacidad de poder salir de ese feudo a otro lado, a otro país, a construir otra catedral. A eso le llamamos maestros viajeros, o para ser maestro, para poder viajar a otros templos, había que ser maestro, y él sí tiene la autorización de poder salir a otras ciudades. Estos gremios, bueno, se van generando, y finalmente, la semana pasada estábamos hablando de lo que es masonería operativa y masonería especulativa. Estos masones podemos llamarlos operativos, están haciendo catedrales, pero llevan secretos, y para transmitirlos a los demás tienen que generar una especie de significados y símbolos que cuiden esos secretos. Y ese es el primer paso de la masonería especulativa. Empezar a crear símbolos para guardar secretos y para poder transmitirlos adecuadamente. Dime, Alex. Exactamente. Creo que podemos ahí ligarlo con una palabra clave: libertad. Justamente, en la Edad Media, todos los habitantes de los feudos dependían del señor feudal. Todos. No se podían mover libremente. Todo estaba sustentado por el poder, digamos, terrenal del señor feudal y divino de la iglesia. Los altos estamentos de la sociedad eran los oradores, o sea, los que oraban, los que rezaban, la iglesia, y los velatores, los nobles, los que hacían la guerra y sustentaban el sistema. Y entonces los masones, como gremios de constructores, se vuelven importantísimos porque justamente por lo que dijo ahorita Joel,
gracias a que mantienen secretos que nadie más tiene, y son secretos porque es el conocimiento científico. Lo dijo muy bien, hay muchos gremios, pero no hay un gremio más científico y con más conocimientos que el de constructores, porque finalmente un cacharro de alfarería se te rompe ya, pero si se te cae una construcción, tiene una consecuencia muchísimo más grave, ¿no? Entonces hay que mantener los secretos, hay que averiguar todo lo que dijo Joel y además mecánica de suelos, o sea, geología, y además tipos de materiales, el ejemplo que puso ahorita de la piedra que absorbe y que expulsa el agua, que tiene estas propiedades, y además un poco de mineralogía, y además un poco de un montón de cosas que, digamos, otros gremios sí tenían sus propios conocimientos, pero no eran tan especializados ni tan amplios como el gremio de constructores y también el gremio de canteros, porque habrá que ver que todas las construcciones se hacían de piedra y entonces había una relación muy íntima entre el gremio de constructores y el gremio de canteros, los que sabían sacar la piedra y moldearla para llevarla a la construcción. Y entonces, ¿qué pasa? Pues, en el momento en que estos gremios dicen, señor feudal, yo me voy porque voy a construir, ¿y con permiso de quién? Pues con permiso de nadie, porque yo soy libre. Claro, claro. Eso, Oye, A ver, yo soy libre. a ver, mi querido Alejandro, aquí ya me estoy preocupando mucho porque la víctima de hoy iba a ser Alejandro. Y a lo mejor pasan las cosas y yo me atrevo a tanto que a lo mejor la víctima voy a ser yo y me van a linchar Alejandro y Joel. No creo. Pero aquí me surgieron dudas. Mira, por un lado, nuestro querido hermano Joel, entre toda su exposición, que fue muy completa y que me ilustró mucho, utilizó una palabrita que me llamó la atención. Habló de los secretos. Y ahorita que decía Alejandro, se refería a la libertad. Entonces, aquí como que para mí chocan los conceptos de un secreto con la libertad. El secreto, simple y sencillamente, la explicación más amplia de un secreto es que te compromete y te esclaviza, tanto al que guarda el secreto como al que tiene miedo de que se divulgue. Así que aquí estábamos hablando de la forma del desarrollo de la construcción y finalmente lo último que tocó Alejandro Zabaleta, lo que tocaste Alex, fue otro gremio, digamos, inserto en el gremio de constructores, el gremio de canteros. Y aquí como que encuentro un poco de dificultad. Me gustaría aprovechar, bueno, ya que estamos hablando de nuestras charlas entretenidas, nos reunimos todos los viernes a las 8:30 de la noche, amigos entrañables y además miembros de diferentes logias masónicas. Me preocupa un poco que algunas logias, hablando de los secretos que decía Joel, no sé si estemos divulgando secretos que a lo mejor a algunos masones les molestan, porque pues tengo entendido que hay un compromiso de guardar el secreto de que la masonería no se divulgue y que tengamos esta charla entre nosotros tres o nosotros cuatro, pues es perfecto, como todos los masones se reúnen a tomar café y a platicar, pero que lo estemos divulgando por las redes sociales, me daría mucha pena que algunos masones se sintieran lastimados o que sintieran que estamos agrediéndolos en sus secretos. Entonces, yo les suplicaría a Joel y a Alejandro que me apoyaran un poquito a ver si estoy equivocado o si no estamos infringiendo nada, en fin, eso por un lado. Y por el otro lado, la invitación. Yo quisiera mandar saludos a algunas logias, hermanos de algunas logias que conozco que son hermanos entrañables. Por ejemplo, obviamente la respetable logia simbólica Ignacio Ramírez, el Nigromante, de la que forma una membresía destacada mi querido hermano Alejandro, pero hay un grupo muy grande, tengo entendido que es una logia muy grande, muy preparada, con miembros hombres y mujeres, y aquí está otro término, van brincando en la plática, dije ahorita hombres y mujeres, y también hay la idea de que en la masonería no debe haber mujeres, que debe ser una organización estanca que impida por completo la introducción o la intervención de mujeres, pero en la logia Ignacio Ramírez, el Nigromante, hay mujeres. Luego la respetable logia Hermanos Flores Magón. El hecho simple de que utilicen esos nombres, tanto de Ignacio Ramírez, el Nigromante, como de los Hermanos Flores Magón, pues a mí me da la idea de que este concepto de libertad
para los masones y especialmente para los que nos estamos reuniendo aquí es algo fundamental. Entonces, invitar a todas las personas que se sientan comprometidas con la lucha por la libertad, pues, a que platiquen con nosotros en este sentido. Y luego, finalmente, pues la Logia Independencia número 2, que es una logia que se ha derivado de una gran historia. La Logia Independencia número 2 se formó muy recientemente, que se formó el Rito Nacional Mexicano en 1825. Unos pocos años después se forma la Logia Independencia número 2, perteneciente a una gran logia nacional, y entre otras, aparte de contar con la presencia de nosotros, también tiene algunos otros personajes como un presidente de la República que se llamó Benito Juárez. Benito Juárez inició la Logia Nada Independencia más. número 2. Sí, y bueno, hay una historia que algún día platicaremos, pero bueno, este grupo de logias, yo les mando saludos con mucho, mucho cariño. Y luego hay otras muchas logias, por ejemplo, Legión Fraternal, de nuestro querido hermano que la organizó, la fundó nuestro querido hermano Jorge Maldonado. Caray, es una logia de una gran historia. En el interior de la República también hay otras que iremos mencionando poco a poco, pero a las que les mando un saludo, un abrazo fraternal con todo el cariño que merecen. Y pues también con nuestra invitación, les hacemos extensiva la invitación para que si gustan incorporarse a nuestras charlas entretenidas, pues aquí nos reunimos los viernes a las 8:30, estamos transmitiendo en vivo por Facebook, nuestros videos van a subir a YouTube y estarán disponibles para todo el mundo. De manera es que, pues, habiendo hecho este preámbulo, les comentaba yo esto de la libertad, de los secretos, de si no estaremos lastimando a algunos grupos masónicos con nuestra intervención por las redes sociales. Y finalmente esto de los gremios, que efectivamente la masonería capta todo esto, y hablaba Alejandro de una manera muy interesante porque lo fue haciendo eslabonadito, muy bonito, de cómo se pueden seguramente desarrollando los conocimientos, las técnicas, pero decía de la libertad que toman los masones su papel de masones libres y le dicen al monarca, con tu permiso ya me voy. Y bueno, cuidado, porque había compromisos que no como los de ahora, que se firma un contratito y te vas a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y lo denuncias, sino que allí eran compromisos de palabra y en los cuales se corría el riesgo de perder la vida si se faltaba. Entonces, los secretos, por ejemplo, uno de los puntos que a mí se me hacen complicadísimos, imagino la construcción de las catedrales a las que se refería Joel, una catedral medieval, 30, 40, 50 años construyéndose por un ejército de 30,000, 40,000 personas, desde los que traían la piedra del cerro que mencionaba Joel como canteros, hasta que colocaba el último adornito en la cúpula. Pero todo esto dirigido por una maestría, porque pues no era cosa de como ocurre con los agricultores, que los agricultores cada quien hace lo que puede en su terreno y al final, cuando están más o menos organizados como cooperativa, pues todos traen el producto de su trabajo, su cosecha, y la acumulan en el conjunto. No, la construcción de una catedral requiere toda una perfecta planeación, un diseño, y como decían ustedes, la organización astronómica, geográfica, suelo, materiales, las rocas, no todas las rocas tienen la misma dureza, etcétera. Y luego el manejo del personal. Yo me imagino que tuviéramos que pagarle a 20 o 30,000 personas, no sé cuándo se pagaban los salarios, cada mes o cada temporada de lluvias, yo no sé cuándo, pero alguna vez había que pagarle los salarios. Entonces, ¿cómo le decía yo? A ver tú, Rafael, ¿qué eres? ¿Aprendiz, compañero, maestro? ¿No? Pues obviamente el Rafael muy abusado iba a decir yo soy maestro, ¿no? Y entonces págame lo del maestro. Pero había otro que denunciaba, no, ese cuate no sabe, está haciendo las cosas muy mal. Entonces, esta organización, pues yo creo que tendría, no como ahora que tienes huellas digitales y el QR y los identificadores de pupilas o de iris del ojo, sino que debe haber habido sistemas primitivos, pero muy efectivos para controlar este tipo de cosas. Y luego no dejar que se nos colaran a la obra los albañiles, los aprendices, los compañeros o los maestros de otra obra, porque se estaban construyendo simultáneamente varias catedrales. Y los secretos de diseño, los secretos de construcción, las teorías mecánicas y todo esto, que algún día hablaremos de esto, pero son desarrollos intelectuales extraordinarios, pues se fueron dando poco a poco, ¿no? Yo por un momento me imagino que el maestro constructor de la catedral
de la capilla de Londres, recogía, a ver, tráiganme un libro del maestro de la catedral de donde, no sé dónde, y de ahí voy a copiarle sus diseños, como ahora lo hacemos en los tutoriales de YouTube, ¿no? No, en aquella época se tenía que desarrollar y decir, oye, ¿qué tan lejos podemos poner una columna de la otra para que no se caiga la bóveda? Y pues yo creo que le puedes aumentar otros 20 codos, y pues le aumentabas los 20 codos y a la hora de descifrar se caía, pues no, estos nomás como con 15, ¿no? Pero este desarrollo de prueba y error, pues es en primer lugar costosísima en tiempo, en dinero, etc., y además peligrosa. Entonces, ¿cómo ven ustedes este tipo de situaciones? Todo lo que les he planteado, desde los permisos de los demás masones para que nos dejen hablar, o si estamos cometiendo alguna indiscreción, o si podemos invitar libremente a que otros masones del mundo se unan a nuestra charla. ¿Ustedes qué opinan, Joel y Alejandro Zabaleta? A mí me parece Joel, por bien, favor, Joel. gracias, gracias. Me parece bien interesante cómo es que el secreto masónico se empieza a generar a raíz de una protección del conocimiento, porque el conocimiento significa dinero. Yo sé hacer este arco, pero ese gremio de allá no, yo sí, o otros constructores no saben hacer esta bóveda, yo sí, yo ya aprendí, yo ya medí los codos, y otra, distintivos para empezar a reconocerse como aprendices, maestros y compañeros, y entre ellos tienen signos, símbolos con los cuales se reconocen. Ahora, imagínate, Rafa, imagínate, Alejandro, junta a estos maestros constructores y júntalos con un ejército. Y júntalos todos, ¿sabes en dónde? En una iglesia, en un convento. Y entonces, si juntas a arquitectos, juntas al gremio de los militares y juntas al gremio de los monjes, generas la organización más poderosa que pudo haber existido en ese momento, ¿no? Un gremio perfectamente bien estructurado, bien dinamizado, bien jerarquizado, y que se atrevió a ir hasta Jerusalén a reconquistar, ¿sí? Los territorios perdidos durante las conquistas islámicas, ¿no? Eso le llamaban los cruzados, los templarios. Es donde yo siento que se institucionaliza el gremio de los masones operativos y saltan a una masonería especulativa muy poderosa en este pequeño salto cuántico, ¿no? que estamos dando a saltos en la historia de la organización. Pues imagínate, se genera un nuevo gremio extraordinario, porque los templarios que eran arquitectos, construían sus propias fortificaciones, construían sus propias aldabas, construían todo, y encima eran guerreros militares, inventaron nuevas técnicas y dinámicas de guerra, y por encima eran unos fanáticos, eran unos religiosos, y eran devotos, y eran comprometidos, y preferían, ellos no pagaban rescate. Si capturaban a un templario, estaba prohibido pagar rescate. Entonces el templario no valía un peso para nadie. Entonces, preferían matarlos, o prefería el mismo templario luchar hasta la muerte, porque no valía nada. Nadie lo iba a pagar su rescate. Un templario no valía un peso en la guerra, ¿no? Entonces, imagínense la calidad o la estructura organizacional de este gran gremio, donde se unen estas tres grandes poderes, el militar, el religioso y el intelectual, en una sola organización. Dominaron Europa muchos años, ¿no? Es que ahí está justo lo que dice. El salto cuántico está en pasar de los conocimientos exclusivos de la construcción, el cómo hacer un arco, cómo tallar una piedra clave que sostenga un arco, hacia dónde se distribuyen las fuerzas cuando tú pones ciertos arcos, y entonces dónde debes poner los contrafuertes, y dónde tienes que poner qué tipo de columnas debes de poner, etcétera. Que esos son conocimientos exclusivos de un gremio de constructores que les da libertad por la misma organización del Estado medieval. Si el rey dice, no te vas, pues entonces, ¿quién construye la catedral de allá? Entonces la iglesia era la primera que decía, no, espérate,
déjalos salir, ellos deben tener libertad, y gracias a esa libertad que les dio el conocimiento que guardaban en secreto, se volvieron muy poderosos, como lo dice mi hermano Joel, y después se dieron cuenta que ese conocimiento no nada más tenía, o sea, que no tenían nada más que saber de construcción, que al viajar podían saber de territorio. Y el que sabe de territorio, eso no lo digo yo, lo dijo un tal Niccolò Maquiavelo, que dijo, lo primero que tiene que saber alguien de poder es conocer el territorio, conocer cómo se maneja la economía, o sea, los dineros, y saber construir. Y entonces, pues, lo que dice mi hermano es tal cual. Una vez que los templarios se reúnen y que no solamente saben construir y construyen, no tienen que pagarle a nadie ni traer a nadie para construir. ¿Mm? Dos, son guerreros y son fanáticos, entonces tienen todo el empuje para llegar y ocupar territorios. Y sobre todo tres, eso los hace aprender dos cosas, economía y política, porque los territorios hay que administrarlos. Y porque además, algo que creo que es lo único que no mencionó mi hermano Joel, es que se vuelven unos banqueros poderosísimos, se vuelven prestamistas, porque tienen dinero y se vuelven quienes financian a muchas monarquías en Europa. Por eso es que pues hay que saber de todo, ya no nada más hay que saber pegar ladrillo o piedra, hay que saber cómo administrar política y económicamente un territorio, y eso implica muchísimo más conocimiento. Es entonces cuando el mismo esquema y la misma estructura gremial que era exclusivamente para un oficio, se convierte o se traduce en algo mucho más allá. Y entonces ya no construimos templos, construimos naciones, construimos estados, construimos sociedades y también las destruimos. Por eso es que se hicieron de muchísimos enemigos, ¿no? Por eso es que se hicieron de muchísimos enemigos, porque además, en un momento determinado, eran tan poderosos los templarios que jugaban para ambos bandos, comerciaban con los musulmanes y eran quienes hacían pasar las mercancías de oriente a occidente. Por eso cuando terminan con ellos y después toman Constantinopla los turcos porque ya no hay quien defienda, pues se acaba la Edad Media, comienza la Edad Moderna y agárrate porque las naciones del occidente europeo no tienen de dónde conseguir ciertos materiales, ciertas materias primas, ciertos productos que venían de Oriente, y pues ahí tienen que empezar las rutas de exploración, ¿no? Tienen que empezar los portugueses a explorar África y los españoles a explorar el Atlántico y encontrarse con un nuevo continente, ¿verdad? O sea, para que vean todas las implicaciones que tiene una orden con tanto conocimiento y con tanta, digamos, aplicabilidad del mismo conocimiento. Es impresionante. Claro, es que es ahí, yo considero que es ese momento en donde escala una masonería operativa a una masonería especulativa, ¿no? Y ahí me parece que a la muerte de los templarios, a la desaparición de la orden por temas económicos, se empieza a generar en Europa un cisma muy interesante. Ya hay demasiadas catedrales, ya hay demasiadas construcciones, ya casi todas están, incluso hay una escasez de dinero también porque empiezan a hacerse guerras pírricas entre todo mundo y ya no hay dinero y ya hay muchas catedrales. Ya salió el economista, ya salió el economista. Bravo. Adelante, adelante, Joel. Es que, Rafa, la historia es económica, no puede ser de otra manera. Lamentablemente, la historia es económica y cíclica. Como no hay para pagar y ya todo está hecho, nos quedamos sin chamba, ¿no? Los masones se quedan sin chamba. Y dice, ¿qué hacemos? Ahora, ¿cómo justificamos todo nuestro conocimiento, ¿no? Es una pregunta interesante y este es un clímax, un punto de inflexión en la historia de la masonería que va a permitir la agrupación entonces de otros gremios que tampoco tienen chamba y dice, pues vamos a juntarnos para algo, ¿no? Vamos a hacer otro tipo de asociación y entonces generan una asociación más especulativa. A mí me gustaría, antes de continuar y abordando esto que comentabas al principio, querido Rafael, hay logias que nos están escuchando, esperemos no estar revelando secretos o que les ofenda. Yo creo que no.
yo creo que no. Pero, por ejemplo, la logia María Sabina, que nos está escuchando aquí con algunos hermanos, nos manda saludos muy atentos. María Sabina, número 68, nuestra respetable logia simbólica. Abrazos. Jurisdiccionada a la muy respetable Gran Logia Independencia número 2, a la cual pertenecemos todos nosotros, pues nos manda saludos. Y qué nombre tan extraordinario, ¿no? Por un lado, Ignacio Ramírez, por otro lado, Flores Magón, los hermanos Flores Magón, por otro lado, María Sabina. Y ahí me están dando, Joel, perdona que te interrumpa, pero María Sabina, mujer. Entonces allí está mi preocupación por entender eso, porque hay mujeres si se supone que en la masonería no debe haber mujeres. Pues sí, claro, se supone, ¿no? Se supone. Y precisamente en este punto de inflexión, todavía hay una cultura predominantemente machista, podríamos decirlo, predominantemente, porque los que llevaban precisamente el control de todo esto siempre fueron hombres, siempre fueron hombres. Y ellos se agrupan en ese miembro, en ese conjunto. La mujer era delegada en en ciertas actividades, la casa, etcétera, ¿no? La agricultura, la alfarería, ahí había mujeres que participaban, pero no en la construcción. Pocas maestras en la historia lograron tener participación en los gremios de constructores, pero general, cuando es este punto de inflexión donde se empieza a generar una masonería especulativa más organizativa y social, es donde se decide generar unas cartas que le llaman los landmarks, donde dice que no podemos, o que no es que no puedan, dice la masonería será exclusivamente de varones, ¿no? Y se podrá integrar eso. Sin embargo, la masonería, digámoslo, va evolucionando y va yéndose esta especulación o esta masonería especulativa, se va creciendo en otros países, y entre más ilustración haya, es decir, otro salto cuántico, sí, el renacimiento empieza a hacer bullición, y los libros y la imprenta empiezan a generar mayor facilidad de acceso al conocimiento. Las mujeres también empiezan a aprender a leer, las mujeres también empiezan a aprender ciertas cosas, y las mujeres también empiezan a inmiscuirse en este tipo de gremios, ¿no? Y empiezan a organizarse y a tener ciertos foros. Sin embargo, siempre son socavadas. Hasta este momento siempre son socavadas, ¿no? La masonería en Europa, pues, llega de Inglaterra, donde se agrupan ciertos gremios, y dicen, nosotros somos los primeros que nos agrupamos. Sin embargo, había esas mismas agrupaciones masónicas de esos mismos gremios en Francia, y las había también en Alemania, y las había también en Italia. Había gremios que se organizaron después de que no había lana para pagarles y las catedrales ya estaban construidas, para agruparse socialmente. Había gremios ya especulativos en otras partes fuera de Europa, ¿no? Y eso es bien importante entenderlo, porque parecería un anatema decir que la masonería ha nacido, que no nació en Inglaterra, ¿no? O sea, parece un anatema decirlo entre los masones, ¿no? No, perdón, yo soy no, claro. Hay vestigios de gremios femeninos de la construcción, sobre todo de construcción de acabados, porque obviamente requieren de una destreza manual y un detalle, mucho acabados, no cimientos. En Alemania, sobre todo en Baviera, es donde tengo yo ahorita noticia de que hay vestigios de gremios femeninos. Claro, cuando se comienzan a agrupar. Ajá. Te interrumpo, Alex, un poquito. Hay unos escritos muy antiguos, estamos hablando de escritos de más o menos del año 400, 300, después de la era de Cristo, o el año 1200 por ahí, algunos manuscritos que son antecedentes de los reglamentos y de las leyes actuales de la masonería, como el manuscrito Regio, el manuscrito de Cook, etcétera, en donde hablan muy claramente de las hermanas, y tienen funciones muy claras dentro del equipo, del gran ejército de trabajadores que entraban en una construcción.
sin que esto de ninguna manera pretendería yo lastimar a las mujeres, no es sexista, machista, no es nada de género, que por cierto es una moda actual, pero estamos hablando de en general el ser humano. En las organizaciones de todos los constructores, 30,000 gentes trabajando, pues se requería un grupo de gentes dedicadas a, por ejemplo, producir alimentos para los trabajadores manuales. Había otro grupo que se tenía que dedicar necesariamente al abasto de productos, tanto materiales para la construcción como materiales, ropa y elementos de zapatos, etcétera, etcétera. Y en todo esto, dentro del gremio de esa construcción, pues existía este gremio de costureras y de cocineras y de etcétera. Perdón, Alejandro, te interrumpí por No, eso. no, es que está muy bien. De hecho, yo tengo noticia de que como constructoras, digamos, no como abastecedoras, sino como constructoras, hay vestigios en Baviera, en algunos lugares de Alemania. Pero estoy de acuerdo con Joel que cuando se hace el salto hacia la masonería especulativa, y entonces ya no se requiere fuerza bruta para hacer, fuerza bruta masculina para hacer masonería especulativa, se requiere fuerza administrativa. Y todos sabemos la capacidad administrativa que por casi naturaleza tienen las mujeres. O sea, una casa la administra una mujer por lo regular, tiene una naturaleza administrativa casi genética. ¿Por qué? Porque, bueno, desde la muy antigüedad, desde la edad de piedra, era la encargada de conseguir el alimento y era la encargada de cuidar a los críos, y entonces tenía que estar en varias cosas al mismo tiempo, porque era la recolectora natural. En cambio, el hombre que era cazador normalmente y que se iba a cazar y a veces regresaba sin nada, pues se comía lo que habían recolectado las mujeres, y el hombre es cazador y por eso se concentra en una sola tarea, y aunque puede hacer más tareas al mismo tiempo, pues básicamente le cuesta mucho trabajo hacer Claro, dos o tres claro. cosas al mismo tiempo, mientras que las mujeres casi por naturaleza, si no es que por naturaleza pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo, y entonces en una institución que requiere dotes de administración, las mujeres comienzan a, a adquirir una relevancia, una preponderancia, obviamente con el celo de muchos hombres que a los que no les gusta que la mujer sea entronizada por sobre ellos. Claro. Mencionó también Joel la cuestión de la ilustración, otro salto cuántico, ¿no? Con la publicación, por ejemplo, de los derechos del hombre y el ciudadano, surge una mujer llamada Olympe de Gauche, que dijo, a ver, ¿se refieren al hombre y ciudadano como género humano o cómo? Y los revolucionarios franceses dicen, no, hombre y ciudadano, varón. Y entonces dice, entonces yo voy a publicar los derechos de la mujer y la ciudadana porque todos somos iguales. Y ahí se nota como a lo mejor no en la misma magnitud que los hombres, o a lo mejor no se reconocía todo en su valor, pero ya hay mujeres que destacan profundamente. Sobre lo de Inglaterra, yo coincido con Joel, así que no te sientas mal, Joel, por decir que la masonería oficial no nació en Inglaterra, porque finalmente Inglaterra lo que tuvo fue el tino de decir, yo fui primero, nada más. Pero ya sabemos cómo los hermanos ingleses pues tienen un ego enorme. Durante mucho tiempo fueron los amos del universo antes de que Estados Unidos fuera la potencia mundial. Ellos fueron la potencia mundial durante mucho tiempo. Era la potencia imperialista por excelencia. Tanto que yo les voy a contar un, una breve anécdota que sucedió ya en el siglo XX, pero principios del siglo XX. Hubo una tormenta enorme en el norte de Europa, y se cortaron los cables o se trozaron los cables telegráficos. Entonces, pues en un momento determinado, se desconectó telegráficamente y en telecomunicaciones de esa época Inglaterra del continente europeo. Al día siguiente todos los periódicos en Europa decían varias zonas de Europa incomunicadas, ¿no? Y los periódicos londinenses en sus titulares decían, Europa está incomunicada. Nosotros, Claro, claro, como si ellos fueran el centro del universo. Ellos se sienten claro. en el centro del universo, entonces pues ellos dijeron, yo
nosotros somos los creadores, pero no hay tal. Al mismo tiempo que sucedía esto en 1717, en otras partes de Europa también había gremios especulativos trabajando, usando justamente la simbología de los gremios de constructores, pero para hacer filosofía, ya no para construir catedrales físicas, ya había un chorro, sino para construir elementos filosóficos, que es de lo que hablamos en nuestra primera charla entretenida, justamente. Por lo tanto, yo sí considero, junto con Joel y junto con Rafael, que no estamos ofendiendo a nadie ni estamos, sacando a la luz los grandes secretos de la masonería. No, bueno, esos no los conocemos ni nosotros, todos. O sea, finalmente lo que estamos haciendo es historia de la masonería, estamos haciendo filosofía de la masonería y estamos sacando a la charla cosas que uno puede encontrar en libros de historia, cosas que uno puede encontrar en todas partes. Finalmente, cuando quieres poner algo, esconder algo del común de las personas, ponlo donde todo el mundo lo vea. Nadie le va a hacer caso. Ese es uno de los principios la piedra se esconde entre las piedras. Sí, exacto, uno de los, así, tal cual. Oye, mira, estos gremios que se juntan en Europa, me parece bien interesante cómo se van diseminando poco a poco. Hay ideas en uno, ideas en otro, y empiezan a decir, oye, este cuate tiene más poder que yo, ¿no? Este rey está haciendo mal las cosas, este cuate no está haciendo bien aquello, el gobernador está explotando, etcétera. O pensando mal, ¿por qué tiene que ese estarnos mandando a nosotros? Si nosotros somos los inteligentes, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una organización, ¿no? Especulativa de conocimientos. Finalmente ya los hemos heredado de mucha gente, de los templarios administrativos, hemos heredado conocimientos de los arquitectos, hemos heredado conocimientos de los monjes, ¿no? Sabemos, ya leímos a Heráclito, ya leímos a Homero, ya leímos a la República de Platón, ya los leímos, es interesante, y ¿sabes qué? No me gusta que ese cuate tenga poder. Entonces se juntan, precisamente ¿para qué? Para derrocar monarcas, para provocar la caída de ciertos monarcas. Y a esto le llamamos las grandes revoluciones, ¿no? Y se genera una revolución en Francia, y se genera otra revolución en Inglaterra, y se generan revoluciones donde hay que destruir a los monarcas. ¿Y quiénes las promueven? Las promueven estas organizaciones masónicas especulativas. Y entonces empiezan a generarse masonerías gremiales en el ejército. El ejército empieza a tener sus propias masonerías gremiales, y ese ejército se desplaza al territorio conquistado e instaura una logia, instaura un nuevo masonería especulativa. Y poco a poco van creciendo las logias a través de la invasión de territorios por parte de logias militares. Y entonces, ¿qué crees? Otro salto cuántico. Descubren América, ¿no? A ver, no, pero ya, ahí sí ya. Entonces, y ahorita ustedes han mencionado mucho a los templarios. Entonces, se me está antojando cancelar estas charlas entretenidas y me voy a dedicar a leer a Dan Brown. Y con eso yo creo que ya aprendí todo acerca de masonería, ¿no? Han escrito sobre masonería, inclusive hasta Walt Disney ha hecho películas. Hay una película muy conocida de un actor muy moderno, muy joven, que va investigando acerca del tesoro de los templarios y va por el Polo Norte y se encuentra por allá un aparato para descubrirlo y acaban, ¿dónde creen ustedes? Acaban abajo de Wall Street y se roban el acta de independencia de Estados Unidos, total, pero todo esto es hecho pues, con secretos masónicos según la película de Walt Disney. Y Dan Brown pues habla de las tumbas de los masón, de los templarios. Entonces, pues como que no sé si esto es parte del plan general de los masones de crear todas estas grandes leyendas, diseminarlas por los medios más populares y hacer que este misterio masónico crezca y se cultive. Esta es una posibilidad. Entonces estaría yo hablando ya de sospechosismo, como dijera el clásico.
Pero en el otro sentido de lo que estaban comentando ahorita Joel y Alejandro, y bueno, no de ninguna manera es oposición a lo que ustedes dicen, pero esta creación, como ustedes dicen, de que se juntan y dicen vamos a pasar de la operativa a la especulativa y eso no me convence por completo. Apelando a tus conocimientos de historia, Alejandro, yo creo que la historia no da saltos. Lo estamos haciendo nosotros aquí porque es importantísimo hacerlos para podernos situar en diversos ángulos Claro, de sí. la época, del tiempo. Pero la historia se va desarrollando de una manera absolutamente paulatina, como ocurre todo en la naturaleza. Inclusive, pues esto es darwiniano, ¿no? La modificación que van sufriendo genéticamente las especies no es a brincos, sino es paulatino. Y a mí no se me ocurre que primero surja la solución y después la necesidad. Si vamos a proponemos quitar esto y cambiar por lo otro, proponemos quitar lo operativo, un ser especulativo. Y hablabas del gremio de Inglaterra, y aquí es una pregunta que nos gustaría mucho dejárselas pendientes. Estamos casi a punto de terminar el tiempo que dedicamos a nuestras charlas entretenidas. Les recuerdan, el próximo viernes nos vamos a reunir, creo que es viernes 11 de junio, nos reuniremos aquí también a las 8:30 por este canal de Facebook, la Gran Logia Independencia número 2, y nosotros vamos a tener esta charla. Espero que ya nos pueda acompañar nuestro querido hermano Josué Gonzalo Gutiérrez, y si alguien más se incorpora a nuestra reunión, pues la recibiremos con mucho cariño. Pero quería comentar esto, Alejandro y Joel, especialmente para Alex, que es más inclinado hacia el estudio de la historia. Estamos olvidando que durante el tiempo de construcción de cualquier obra, no solo catedrales góticas, sino cualquier gran obra, no la choza individual, sino obras colectivas, pues al mismo tiempo que hay la masonería operativa, es decir, que hay los que están trabajando con sus manos, con las piedras y pegando una roca con la otra y haciendo la argamasa, al mismo tiempo que está este personal, hay el otro, el especulativo, el que está diseñando, y que está diciendo, a mí me parece que si alargamos, que si reducimos, que si orientamos de la otra manera, me parece que si el material que utilizamos de tal lado lo traemos mejor del otro. Es decir, ellos están especulando al mismo tiempo. Y estos son los maestros directores de la obra, que probablemente tengan las manos sin lastimar, porque están trabajando sobre papeles o sobre dibujos o con otros materiales, pero yo ya le llamaría especulativo. Y en este caso, si ustedes aceptan este pensamiento mío, pues tendríamos que irnos a las grandes construcciones, por ejemplo, de poderíos políticos extraordinarios como el Imperio Romano. Y el Imperio Romano es ligeramente anterior a los británicos. Entonces yo creo que podríamos ir Sí, hablando mucho. de otro tipo de gremios y otras masonerías, porque finalmente son masonerías que al mismo tiempo que son operativas, son especulativas. Conforme van abandonando las actividades operativas, pues va predominando una rama del pensamiento y por supuesto se van desarrollando, no incorporando, yo diría, que no se le incorporan nuevos gremios de pensadores, sino se desarrollan al interior de la arquitectura. Al interior de los gremios de constructores, pues se desarrollan los pensadores de otro tipo, los geómetras, por ejemplo. No creo que haya sido un gremio de geómetras que con un taller se hacen presupuestos y proyectos de geometría, no creo que hubiera, sino que dentro de la construcción la necesidad de desarrollar la geometría pues nos va dando el gremio de geómetras, y así por el estilo. Entonces estamos llegando, Joel y Alejandro, algo más para terminar, ya no les quiero cortar desde luego, pero se nos está acercando las 9:30 de la noche, que es la hora en que cerramos nuestros trabajos. El cariño, el afecto fraternal para ustedes y para todas las logias que nos acompañan hoy, y desde luego la invitación muy puntual para que estemos aquí reunidos en otra de nuestras charlas entretenidas el próximo viernes 11 de junio a las 8:30 de la noche. ¿Algo más que quieras agregar, Alex y Joel? Adelante, Bueno, adelante. pues gracias. Bueno, pues nada más agradecer también nuevamente a todos aquellos que están ahorita viendo esta charla entretenida, a los miembros, hermanos de todas las logias que están jurisdiccionadas a Independencia número 2 y que son nuestros hermanos y que nos hacen favor de seguirnos, y que de repente yo creo que se han de salir también, sacar de quicio con estos saltos que estamos dando, porque pues con tan poquito tiempo Sí. de repente no se puede hacer de otra manera. Efectivamente, esto es un proceso larguísimo
que fue cambiando, digamos, paulatinamente. Pero agradecer su paciencia, su interés en lo que estamos platicando aquí. Saludos especialmente a Nigromante 61, mi logia madre, Hermanos Flores Magón, que también es una logia hermana muy querida para nosotros, y a todas nuestras hermanas logias de la jurisdicción, empezando pues obviamente pues, por Independencia número 2, que es nuestra logia a la que nos jurisdiccionamos honrosamente y nos sentimos muy honrados de pertenecer. Y pues bueno, como esto ya se va a acabar, yo propondría que para la siguiente sesión, quedaron muchas cosas, pero algo que mencionó al final Joel fue esta cuestión de cómo la masonería, ha sido relacionada con movimientos revolucionarios, y dos, cómo lo que mencionó Rafa, que es cómo la masonería ha sido relacionada con una serie enorme de leyendas y de cuentos y de mitos que tienen que ver con esta cuestión de que somos ultrapoderosos y controlamos el mundo. Ahí tenemos dos temas que podríamos tratar para la próxima reunión. Ahí lo dejamos para ver cuál se nos ocurre, ¿no? Es cuanto de mi parte. Muchas gracias, queridos hermanos. A mí me gustaría mucho, claro, tocar estos temas es puntualísimo y es urgente. Y cómo llega la masonería a México y cómo se desarrolla en México es también algo extraordinariamente hermoso. Y hay que entenderlo, porque entender cómo se desarrolla la masonería en este país, pues nos da el resultado de lo que somos hoy en día y de las guerras y de lo que entendemos hoy como la política mexicana. Eso para mí me gustaría mucho poder platicar de ese tema, pero por mucho quisiera que pues los que nos están acompañando también nos propusieran algún tema, nos propusieran alguna pregunta. Está aquí Galindo Adolfo, que ha estado precisamente María Sabina, ha estado interactuando en el chat todo el tiempo y nos ha estado acompañando en la reunión. Que nos proponga algo, que pregunte algo. Está Leo Ember Garibay desde Acapulco, desde nuestras logias hermanas de Acapulco y Guerrero, Identidad Guerrerense y Societa Nébula, que trabajan en el estado de Guerrero, que también nos acompañan con Leo. Pues también interésense un poco y pregúntenos, coméntenos, y abrimos un espacio para contestar preguntas al hilo en el chat, ¿no? Respecto a lo que estamos comentando. Sería de verdad bien importante que siguieran dándole like, compartiendo, diciéndole, oye, hay un trío de locos que está hablando, anatemas y cosas prohibidas, ¿no? Escúchalos a ver si te agrada, ¿no? Que están desacreditando a Dan Brown y a los masones. Lo importante, Rafa, yo quisiera decir que el ejercicio que estamos haciendo es analizar el discurso arquetípico que le da razón a la masonería. Yo creo que si entendemos esa parte de que lo que queremos analizar es ese discurso arquetípico y cómo le da razón y discurso a las logias masónicas, podemos tal vez cambiar la visión de entender de otra manera la masonería, ¿no? Entender la inclusión de las mujeres, los movimientos libertarios, la simbología que se maneja, el misticismo con el que es entendida, porque finalmente todos los símbolos son arquetípicos dentro del modelo del discurso masónico. Pues muchas gracias, Joel, muchas gracias, Alejandro. Les agradezco que hayan compartido su tiempo conmigo en esta nueva de nuestras charlas entretenidas. Nos vemos el próximo viernes 11 de junio a las 8:30 puntualmente en esta misma línea de, ¿cómo se llama? No le podemos llamar canal, pero en esta misma página de Facebook. Les mando un abrazo con mucho cariño. Nos vemos el próximo viernes. Que tengan la mejor de las semanas. Excelente noche. Fría y acogedora. Excelente noche. Que la pasen muy bien. Gracias. Adiós.